la bienvenida a nuestro viaje global, esta vez con el invitado que es nuestro país de España. Es nuestra séptima edición. Hemos tenido esta iniciativa desde el 2020, articulando actividades de internacionalización, en las cuales han permitido favorecer este relacionamiento externo con nuestra comunidad académica y con nuestros aliados tanto nacionales como internacionales. Para dar apertura formal a esta actividad de viaje global, tenemos nuestros invitados, Juan Manuel y Marina Uján, con quienes desarrollaremos el evento en dos partes. La primera nos va a acompañar Juan con la actividad y charla denominada La ilusión del camino, el sueño de un continente. Y la segunda parte, vamos a conocer la oferta de un máster oficial que nos van a dar a conocer desde Santiago de Compostela, a cargo de Marina Buján. Bienvenido, Juan. Te doy paso para que nos puedas comentar y contar mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días a todos los asistentes y muchísimas gracias por participar en esta sesión y asistir a esta pequeña charla. Muy brevemente, de lo que pretendo hablar es un poco de una seña de identidad fundamental de la península ibérica, en particular de Galicia, y de una forma muy específica de Santiago de Compostela y, por lo tanto, implícitamente de la Universidad de Santiago de Compostela, que es el Camino de Santiago, esta ruta de peregrinación que ha nacido hace más de 1000 años y que realmente en este momento tiene pues una pujanza, un valor añadido como patrimonio cultural, como itinerario cultural, el primer itinerario cultural europeo que existe. Será una presentación fundamentalmente a través de imágenes y, por lo tanto, me gustaría que empezáramos por una reflexión muy general. Evidentemente, el Camino de Santiago hoy en día no es el Camino de Santiago del siglo IX, del siglo X o del siglo XI. Si cogemos estos datos de número de peregrinos, y tenemos que entender por número de peregrinos aquellas personas que obtienen la Compostela, no todos aquellos que vienen a Santiago como peregrinos, como visitantes, que son muchísimos más. Hay un dato que es muy interesante. Más del 40%, casi el 50%, peregrina por motivos religiosos u otros motivos. Un tanto por ciento también muy elevado, a otro 42%, únicamente por motivos religiosos, y una cantidad muy pequeña, el 10%, por motivos no religiosos. Esto tiene un significado muy importante. Si esta encuesta la hubiéramos hecho en el siglo XII y se pudiera hacer y nos hubiesen respondido, seguramente el único o exclusivo motivo de la peregrinación sería el religioso y el vinculado especialmente con la Iglesia cristiana. En ese sentido, lo que nos muestra esta estadística es que el camino tiene una base fundamental en supervivencia, en la capacidad de mudar, en la capacidad de adaptarse a los requerimientos de la sociedad de cada momento y de cada época. En un momento donde ese espíritu religioso puede estar un poco en recesión, sin embargo, hay otros elementos, otros alicientes que permiten que la peregrinación siga estando viva, siga estando presente y se siga desarrollando con la misma pujanza. Y quizás lo más importante, hacer el Camino de Santiago no es solo un problema de fe, es una cuestión también de voluntad, es una cuestión de introspección por parte del peregrino, y quizás esa sea la parte más importante. Sin embargo, para nosotros hay algo que debería ser fundamental. El Camino de Santiago nace en el siglo IX, pero sin embargo su gran pujanza, la pujanza que estamos viviendo hoy en día, tiene que ver mucho con lo que ocurre a finales del siglo XX, y en particular a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, a la altura de 1982. Si le preguntan a cualquier persona en Galicia, le dirá que el año santo clave y fundamental es 1993, que es cuando revive y a partir de ahí tiene su gran época de esplendor.
Pero podemos ir 11 años más atrás. Cuando Juan Pablo II, el Papa, visita la Catedral de Santiago en unas jornadas de la juventud, en noviembre, en su alocución en la Catedral de Santiago, hace una declaración que es muy interesante. Dice: Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago. En los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de los pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos, los celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que, siglo tras siglo, convencidas por la predicación de los testigos de Cristo, abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. La historia de la formación de las naciones europeas va a la par de su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con la penetración del Evangelio. Al margen de la reflexión de corte religioso, yo creo que es importante subrayar esta idea de que la peregrinación no es algo que afecte únicamente a un territorio europeo como podría ser la península ibérica, la actual España, o a una región como podría ser Galicia, sino que vertebra todo un proceso cultural extraordinariamente amplio. Simplemente para que lo vean de una forma sencilla. El mapa que están viendo en imagen es el mapa del Imperio Romano. Todas las vías que marcan y que pueden ver marcadas en rojo son esas calzadas romanas que tenían una virtud extraordinaria, que es que hacían que cualquier ciudadano del imperio ya estuviera en el noroeste peninsular, ya estuviera en el sur, ya estuviera en las Islas Británicas, al final se sentía ciudadano romano. Y Roma, como gran metrópolis, era quien los integraba. Esa idea de esas rutas desaparece fundamentalmente con la caída del Imperio Romano y eso provoca justamente que esa estructura se desmembre. Si ven este mapa podemos darnos cuenta de ese dato. Estas son las vías romanas que circulaban por España o por Hispania en aquel momento. Si se fijan, está Jaca, está Puente la Reina, está, por ejemplo, Burgos, está León, está Lugo. No aparece Santiago, aparece Caldas, aparecería Santiago más adelante. Es decir, esas serían las vías que marcarían esa transición. Justamente en el momento en que el Imperio Romano cae, aparentemente esa estructura viaria desaparece. Es muy importante porque esta estructura viaria va a estar justamente en conexión con otra realidad fundamental. En el siglo VIII después de Cristo se produce la ocupación árabe de la península ibérica y todo el proceso de los reinos hispánicos se retrotrae justamente al norte peninsular, especialmente al territorio de Asturias y Cantabria, y después se irá ampliando justamente a lo que es el actual País Vasco y lo que es la parte septentrional de Galicia. Pero también me interesa que se den cuenta de un pequeño detalle. Esto de pronto nos crea una situación geográfica o geopolítica, si lo dijéramos en términos actuales, donde por un lado tenemos unas vías romanas que circulan en dirección este-oeste y al mismo tiempo unas rutas de acceso comercial que circulan desde el sur hacia el norte. La idea es muy sencilla. El Camino de Santiago se va a convertir justamente en un elemento de conexión, no solo de personas, sino lo más importante, de ideas y de productos. Claro, esto que ocurre en la península ibérica lo podemos llevar y extrapolar a otra realidad más contemporánea y es esta. Estos son los caminos, no el camino, sino los caminos de Santiago que se reconocen hoy en día. Podemos ver el Camino Rojo, el más importante, el que hemos definido como primer itinerario cultural europeo desde 1993, pero podemos ver, por ejemplo, el Camino Primitivo o el Camino de la Costa, podemos ver los caminos que circulaban desde Portugal y cómo toda Europa va irradiándose por esas rutas que traían a Santiago. Cada uno de esos puntos
que ven ahí son puntos donde de un modo u otro se ha detectado la presencia de una devoción jacobea, la presencia de una devoción de carácter de peregrinación. Y ese quizás es el factor más importante. Era el factor inicial. ¿Por qué realmente el Camino de Santiago va a iniciar y va a servir de estructura para crear la Unión Europea? Muy bien, pues en este contexto, el Códice Calistino ya nos lo demuestra de una forma muy clara. En el siglo IX, la realidad histórica en la península obedece a dos puntos. Como decía, por un lado, una serie de reinos, el reino asturiano especialmente, que va a iniciar lo que se ha denominado reconquista, es decir, el proceso de conquista de los territorios que habían sido ocupados por los árabes, la constitución de los reinos cristianos, y por otro lado, en Europa se estaba dando el nacimiento de un imperio, el imperio carolingio, encabezado por Carlomagno. Carlomagno se presenta justamente como emperador del Sacro Romano y Germánico Imperio. Esa idea era restituir a la altura del siglo IX esa imagen legendaria del Imperio Romano que había desaparecido a la altura del 472 después de Cristo. Pues bien, el Códice Calistino nos plantea esa misma idea, el sueño de Carlomagno. En la miniatura inferior, perteneciente al códice conservado en Salamanca, la de la derecha es la miniatura exactamente igual, pero con otra historia conservada en el Códice Calistino compostelano, lo que están viendo es curiosamente el sueño de Carlomagno. Santiago Apóstol se le aparece en un sueño al emperador y lo que le está contando es que tiene la obligación de ir a recuperar las tierras cristianas, el lugar donde se encuentra su sepulcro, Santiago de Compostela, de manos de los infieles. Eso es lo que se nos va a relatar justamente en las siguientes imágenes. El emperador saliendo con sus huestes, saliendo con su ejército de cara a tierras cristianas. Fíjense en un pequeño detalle de corte histórico. Si ven películas, si ven narraciones sobre las cruzadas, es muy probable que nunca vean a un caballero español luchando en ellas, por una razón muy sencilla. Las cruzadas en Tierra Santa, en Jerusalén, las hacían franceses, las hacían anglosajones, las hacían germanos, pero nunca españoles, porque los españoles estaban eximidos porque su cruzada estaba justamente en el territorio peninsular. Tenían esa exención justamente de esa lucha. Pues bien, esa idea de unir el pensamiento de la peregrinación con el pensamiento europeísta se ve perfectamente en multitud de imágenes, en pequeños detalles. Hablábamos de esa salida de Carlomagno de cara a recuperar y apoyar a la corona asturiana. Pues bien, eso se refleja en la literatura en un texto como es el Cantar de Roldán, un equivalente al romance del Cantar de Miocid. Pero también se refleja en piezas como esta de un castillo, una localidad cercana a Logroño, en la cual se representa una lucha entre un caballero cristiano y un caballero, un guerrero árabe, pero sobre todo esta escena que ven aquí. La escena narra concretamente el episodio de la lucha entre el gigante Ferragut y Roldán. La lucha es un trasunto de la lucha entre David y Goliat que aparece recogido de ese modo justamente en el Cantar de los Cantares. El texto, por lo tanto, literario, el texto por excelencia, origen del mundo franco, aparece perfectamente representado en este momento. Pero si ustedes van avanzando por el camino de Santiago, por la zona de los Pirineos, llegan justamente a Roncesvalles. En Roncesvalles, junto con la colegiata que ven al fondo, aparece este emplazamiento. Es el silo de Carlomagno, se le conoce con ese nombre, y localiza el lugar donde muere el héroe, donde muere Roldán. Roldán muere, cae víctima de las fuerzas de los árabes y antes de morir, para avisar a sus compañeros de la traición a la que habían sido sometidos, toca su olifante, con lo cual le revientan los tímpanos. Toda esa tradición justamente aparece recogida en este punto. Tradición que podemos ver reflejada también en el olifante,
un cuerno de elefante, si se fijan, con incrustaciones y grabados de origen oriental, o incluso en el propio escudo de Roncesvalles, donde aparecen justamente todos los elementos. Aparece la espada, aparecen las manos, las brazas, las mazas, aparecen los cuernos de olifante y aparecen los estribos. Esa idea también aparece en elementos de corte sacro. Este es un relicario en donde se conserva justamente el hueso del antebrazo de Carlomagno, y esta es una pieza sumamente interesante, una pequeña talla en escultura en bronce que representa al emperador Carlomagno, pero lo interesante es que lo representa con la misma iconografía que tenía el emperador Marco Aurelio en su retrato ecuestre. Ese sentido de continuidad de un imperio romano y un imperio cristiano es perfectamente clara. Pero hay otro elemento que es fundamental. La Edad Media marca un cambio radical no solo en esa concepción de la circulación de bienes, también la marca desde un punto de vista de mentalidad. El Camino de Santiago representa ante todo una ruta de peregrinación para ver una reliquia, la de Santiago, pero también es para ver muchas otras reliquias que se encontraban a lo largo de ese camino. Era como una especie de viaje en donde los peregrinos iban contemplando dichos elementos. Pensemos que la reliquia en el mundo medieval es una pieza fundamental. Si nos situamos después del siglo X, nos encontramos con un cambio radical. Por un lado, nos encontramos con que antes de ese siglo X la religión cristiana se apoyaba en un elemento, el terror, el miedo al apocalipsis, a la llegada del milenio y con ella la llegada del fin de los tiempos. Superado ese terror milenarista, la religiosidad cambia, se hace mucho más humana, mucho más optimista, y ese optimismo se refleja en la estructura social, una estructura feudal en la cual hay dos principios fundamentales: el respeto al Señor dentro de esa estructura feudal y sobre todo el culto a los muertos. Pensemos que una reliquia, y especialmente una reliquia de un apóstol como es Santiago, implica cumplir justamente esos dos principios: el respeto y la devoción al Señor, que hay más cercano al Señor que sus propios vasallos, sus discípulos, y ese culto a los muertos. Bajo esa mentalidad se produce un fenómeno igualmente interesante: la aparición de un estilo que va a acabar unificando íntegramente a Europa. Primero es el románico y después es el gótico. Lo podemos ver muy rápidamente. Lo que tienen aquí es la cabecera de Saint-Sernin de Toulouse, en donde se conserva la reliquia de Saint-Sernin, la reliquia de San Saturnino. Si vamos avanzando por el camino francés, nos encontramos con la reliquia de Santa Fe de Conques, en la Catedral de Santa Fe, en Conques, y fijémonos la estructura de la cabecera, la estructura triple con los ábsides en los laterales. Bien, si nos acercamos a Santiago, esta sería la recreación de la catedral medieval. Si se fijan, reproduce exactamente la misma estructura. Hay algo que es fundamental, decía antes, efectivamente el camino de Santiago sirve justamente para crear ese sentido de cohesión, para que las ideas, los principios circulen. En 1987 hay el reconocimiento de ese factor de cohesión europea a través del Consejo de Europa en torno al Camino de Santiago, en donde se comenta, y lo digo muy brevemente, lo siguiente: la dimensión de lo humano en la sociedad, las ideas de libertad y justicia y la confianza en el proceso, en el progreso, son principios que han ido conformando históricamente las diferentes culturas que integran la propia y peculiar identidad europea. Esta identidad cultural se hace y se hizo posible por la existencia de un espacio europeo cargado de memoria colectiva y cruzado por los caminos capaces de superar las distancias, las fronteras y las lenguas. No olvidemos un dato importante: la Unión Europea nace en 1982 con el Tratado de Maastricht. Es decir, el Camino de Santiago se había convertido en un factor de unidad sobre lo que sería justamente, o un símbolo de la unidad que se pretendía conseguir a través de esa Unión Europea. En ese factor de cohesión, evidentemente, la religión funciona como una pieza clave. En ese sentido, podemos ver que el relato evangélico nos cuenta justamente la presencia de Santiago.
desde la pesca milagrosa, la aparición de Jesús a los apóstoles, la peregrinación de Santiago en Hispania. Aquí podríamos introducir un elemento. Santiago entra en Hispania por el Mediterráneo, entra por Cartagena, no entra, o sea, por Cartago, no entra por el noroeste peninsular. Su retorno a Jaffa, Jerusalén, y la decapitación y el traslado milagroso de su cuerpo justamente hasta costas gallegas y de ahí al interior a la localización en Santiago. Esto es el relato que se crea a través de los textos evangélicos. A partir de ahí se construye justamente la historia. Una historia que se sostiene sobre todo en la peregrinación en otro elemento fundamental, en los peregrinos. No podría existir Camino de Santiago si no hubiera caminos y si no hubiera peregrinos, pero si no hubiera las infraestructuras claves dentro de esos caminos. Me gustaría destacar una que entra perfectamente dentro del espíritu europeísta y también dentro del espíritu actual, la hospitalidad. En esta imagen que ven de francesa, concretamente también del Museo de Toulouse, se representa a un hospitalero, a alguien encargado de un hospital, cuidándole las ampollas justamente a un peregrino. Es una escena puramente anecdótica, costumbrista, pero que habla de ese principio fundamental que es la hospitalidad, atender al que lo necesita. En ese sentido, si vamos a Lleida, nos podemos encontrar justamente con la misma imagen. Observen cómo aparecen peregrinos acompañando a pobres, tullidos, menesterosos, pero compartiendo mesa. Esa idea de las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar cobijo al que lo necesita, cuidar a los enfermos, entre otras. Todas esas infraestructuras son fundamentales y se extienden por Europa. Fijémonos, en Pistoia nos encontramos con este mural cerámico en donde justamente aparece de nuevo la actividad de la caridad, pero fijémonos cómo lo que aparece al lado es justamente un peregrino, ¿de acuerdo? Y estaríamos hablando de Italia. Lo mismo ocurre en la representación de las obras de misericordia justamente en Siena. Y si nos acercamos al mural veríamos justamente la idea de dar cobijo o ropa a aquel que la necesita. Y esto se manifiesta igualmente en otro elemento. En el Hospital de Real de Santiago tenemos esta imagen justamente de la leyenda o de la tradición del buen samaritano. A este samaritano que encuentra a un hombre en el camino y lo que hace es auxiliarlo. La base del Camino de Santiago se sostiene en eso y se sostiene en construcciones de este tipo. A lo largo del camino, estas son evidentemente las más espectaculares, hay otras muchas más modestas. A lo largo del camino encontramos infraestructuras que ya se hacen en el siglo XV, en el siglo XVI, como puede ser el Hospital de San Marcos, actualmente hotel y parador en León. Nos encontraríamos también con el Hospital de Carlos V o Carlos I en Burgos, que hoy en día es la sede de la Universidad de Burgos, y por qué no, también nos encontraríamos con el Hospital Real de Santiago de Compostela, en plena Plaza del Obradoiro, que hoy en día también es parador nacional, es por lo tanto un hotel, pero que nacen con esa vocación de infraestructuras para dar cobijo a los peregrinos. Y evidentemente Santiago acaba construyéndose en torno a una idea, al cuerpo de Santiago que se encuentra justamente en la catedral. Pero fijémonos, desde un pequeño lugar, un pequeño sepulcro, va a acabar apareciendo una ciudad medieval, una ciudad renacentista, una ciudad barroca y una ciudad contemporánea. Una ciudad que tiene un extraordinario atractivo turístico, pero insisto, sobre todo tiene un extraordinario atractivo cultural. Sus calles son todas empedradas, un empedrado que se hace a partir de 1510 y en buena parte, ahora ya no todas en ellas, estaban cubiertas por soportales como lugares de tránsito, de cobertura frente a las inclemencias del tiempo. La catedral se convierte en la pieza clave, el lugar de culto y de interés de la peregrinación, y dentro de la catedral, por supuesto, nos encontraríamos con que la pieza fundamental es el Pórtico de la Gloria.
esa obra del maestro Mateo que nos marca el tránsito entre el mundo románico y el mundo gótico, un cambio de espiritualidad de nuevo, un lugar donde se encuentran elementos como es el Cristo juez, el Santiago Magister y por supuesto la figura conocida muchas veces identificada como el maestro Mateo, pero que tradicionalmente se asociaba con el santo de los dos croques, el santo de los cabezazos. Los estudiantes universitarios tenían la tradición de ir ahí a romper la cabeza con 3 golpes para poder aprender o aprobar las materias de las diferentes carreras. Y evidentemente en toda esa tradición no puede faltar el botafumeiros, el gran incensario que eleva las preces en cada peregrinación directamente a Santiago y a Jesús. Pero realmente no solo deberíamos pararnos en esto. Santiago es algo mucho más. No podríamos comprender Santiago sin el cuerpo del apóstol y la peregrinación, pero tampoco lo podríamos comprender sin la universidad. Una universidad que nace hace 500 años en este lugar, el Colegio de Fonseca, el Colegio de Santiago Alfeo, que en el siglo XIX se extiende y amplía sus dimensiones a lo que es la universidad o el edificio de la Universidad Literaria, actual Facultad de Geografía e Historia. Ya estaríamos a la altura de 1810. Aquí tenemos el Paraninfo de 1907 que se encuentra en su interior, que sigue creciendo. Esta es la biblioteca, el salón de lectura de esta facultad, sigue creciendo y ampliándose a principios del siglo XX con infraestructuras, campus diferentes y finaliza con arquitectura moderna y contemporánea de nuevas titulaciones como es la de Ciencias de la Comunicación. Evidentemente, Santiago de Compostela hoy en día es mucho más que la ciudad del camino. Es una ciudad universitaria, es una ciudad administrativa, es una ciudad en plena pujanza. Pero curiosamente el Camino de Santiago no necesariamente acaba en Santiago. Hay un punto y seguido y es la llegada justamente al Finisterre. Decíamos al principio de la sesión que había muchos motivos para peregrinar a Santiago. Uno de ellos es el religioso, hay otros motivos diferentes, pero uno que está presente desde el primer momento es venir a Santiago para llegar al final de la tierra, para llegar al Finisterre, a Fisterra. Justamente este punto, que es el punto más occidental en suelo continental de Europa. Desde aquí, evidentemente, desde un faro, lo que se ocurre es que el Camino de Santiago se abre a otras dimensiones, al Océano Atlántico y desde el Océano Atlántico hasta América. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente, ya para acabar, recordar, bueno, me he ido un poco antes, simplemente era para recordar la idea de que ese factor de cohesión nace estructuralmente a finales del siglo XX y ha constituido esa pieza fundamental de la Unión Europea actualmente. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Juan. Creo que es una invitación también a que podamos conocer todo este tema que ustedes tienen en Santiago de Compostela, animar también a nuestros asistentes. No sé si seguimos con María para poder brindar la información de máster que tenemos en oferta educativa. Perfecto, pues... sí, es esa sección. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en estas charlas. Yo soy Marina, os voy a contar un poco lo que es el proceso para la admisión a máster en la Universidad de Santiago.
Vamos a dar brevemente unos pequeños datos sobre la universidad, luego vamos a ir revisando pues un poquito lo que es la oferta académica de máster que tenemos en la universidad y luego os voy a dar pues unas pocas pinceladas para lo que es el acceso a máster en caso de que haya estudiantes interesados en, por ejemplo, pues postular para el curso que viene o para el siguiente, pues un poco lo que tendríais que hacer, el proceso y la documentación. Y luego pues hablar un poquito de lo que es la USC en su conjunto, lo que puede ofertar a los estudiantes y todos los servicios pues, que tiene. Bueno, recordaros que si tenéis alguna pregunta, pues al final de la sesión la podréis formular tanto a mí como a Juan de lo que queráis. Bueno, Juan ya explicó muy bien pues, todo el tema de la ciudad de Santiago. Yo os voy a contar solo un poquito que lo que es la Universidad de Santiago, pues estamos ubicados en la región de Galicia, al noroeste de España, y lo que es la universidad se ubica en dos campus diferentes. Uno está en la ciudad de Santiago y otro está en la ciudad de Lugo, ambas Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y bueno, creo que ya más o menos lo ha dicho todo perfectamente mi compañero Juan, pues esta universidad tiene más de 500 años de historia, es una de, bueno, de las, justo después de Salamanca, digamos, es la más antigua y dentro de España pues está también muy bien posicionada dentro de los rankings y contamos con una oferta académica, como ya veréis un poquito más adelante, pues muy completa, cubrimos pues casi todas las áreas de conocimiento. Y digamos que también tenemos, como bien comentó Juan antes, un carácter muy internacional. Recibimos como veréis después, muchos estudiantes internacionales de muchísimos países diferentes y, bueno, sobre todo, digamos, de Latinoamérica porque no tenemos esa barrera del idioma. Pero veréis que si en algún momento os animáis a venir a Santiago a estudiar algún programa, a lo mejor alguno de vosotros que nos está escuchando pues ya ha venido a lo mejor a hacer una estancia corta, una movilidad o incluso pues cursado un programa completo, pues veréis que es una ciudad que tiene pues, una cantidad de estudiantes internacionales muy grande y está muy pensada para la vida, digamos, estudiantil, ¿no? Es una ciudad que se ha formado también en base a todos los estudiantes que ha recibido. Veis aquí un poco la universidad en números. Estas cifras, la mayoría son del curso actual, algunas son del 2022. Veis, bueno, brevemente que es una universidad relativamente grande. Tenemos actualmente unos 20.600 estudiantes de grado, 2.250 de máster, un poquito más de doctorado, 2.600 y de entre ellos, pues los internacionales tenemos un poquito más del 10%, unos 2.320. Y luego veis que tenemos una oferta académica bastante amplia. Tenemos, en este curso actual tenemos 206 títulos divididos en lo que son grado, máster y doctorado. A nivel de doctorado pues tenemos también un volumen muy grande de tesis doctorales publicadas, por ejemplo, en 2022, también una cantidad muy importante de artículos publicados, lo que es el sector pues, de servicios de personal docente, personal administrativo, tenemos también un volumen bastante elevado, 4.546, y en la parte de investigación pues captamos muchos fondos, como veis ahí, 79 millones de euros, y, por ejemplo, gestionamos, bueno, en el 2022 se gestionaron 291 proyectos de I+D. Vamos a entrar ya directamente al meollo del asunto. Antes de entrar, digamos, en lo que es la solicitud de máster, vamos a explicar brevemente lo que es la oferta académica de máster, pero hemos dejado ahí un QR que lleva a lo que es la página web de la universidad, donde podréis ver toda la oferta académica completa, no solo de máster, sino también de grado y de doctorado, por si hubiese algún estudiante pues, interesado también en ver otras carreras más allá de lo que son los programas de máster. Y ahora entramos ya directamente pues, en las titulaciones que ofertamos actualmente en este curso académico. En el área de Artes y Humanidades pues, tenemos actualmente 11 titulaciones que están repartidas. Bueno, tenemos la mayoría en el campus de Santiago de Compostela, tenemos uno en el campus de Lugo, que es Servicios Culturales. Estos másteres, pues, por ejemplo, tenemos másteres que se imparten en inglés, por ejemplo, el de estudios ingleses avanzados, en tema, pues eso, más de lo que es lengua y literatura, tenemos estudios medievales europeos, luego, pues ya tenemos también la parte de filosofía e historia, tenemos el máster de filosofía, máster de historia contemporánea, otro de historia pues más moderna. Y tenemos también un Erasmus Mundus en lexicografía, que es un máster que viene pues eso, del consorcio de Erasmus Mundus y que es un máster en el que participan pues, muchas universidades europeas. En este máster sí que habría la posibilidad, por ejemplo, de realizar movilidades dentro del programa de máster pues, a otros países.
Por ejemplo, en el área de ingeniería y arquitectura tenemos actualmente 15 titulaciones de máster. Aquí, por ejemplo, tenemos un máster, el de computación de altas prestaciones, que tiene una modalidad tanto presencial como a distancia. Para los que estéis interesados, por ejemplo, en cursar un máster a distancia, no podéis desplazaros hasta España, esta sería una buena oportunidad de cursar un máster. Y luego pues tenemos bastantes másteres en el área de ingeniería, por ejemplo, ingeniería química y bioprocesos, ingeniería ambiental. Luego ya en el campus de Lugo, que es un campus más centrado en lo que son las ciencias de la tierra, por ejemplo, tendríamos ingeniería agronómica, ingeniería de montes, sistemas aéreos no tripulados y ahora mismo, por ejemplo, titulaciones que están muy en boga, por ejemplo, inteligencia artificial, visión por computador, que son, bueno, titulaciones muy demandadas, que también creo que pueden ser pues muy del interés actualmente de los estudiantes. Y luego en el área de ciencias de la salud tenemos actualmente 11 titulaciones. En Santiago, por ejemplo, tenemos titulaciones como investigación biomédica, neurociencia, salud pública, el de psicología general sanitaria, que este sería un máster habilitante, que en caso de cursarlo, pues sí que habilitaría para el ejercicio de la profesión de psicólogo general sanitario en España. Y por otro lado, en el campus de Lugo, pues tenemos el máster de genómica y de genética. Pasamos al área de ciencias, aquí tenemos 14 titulaciones. Por ejemplo, en el campus de Santiago pues tenemos titulaciones, por ejemplo, pues como biología marina, física, matemáticas. Tenemos alguna titulación impartida 100% en inglés, como puede ser la de química en la frontera con la biología y la ciencia de materiales. Tenemos titulaciones que se han incorporado hace poquito, por ejemplo, la de biofabricación y biociencias moleculares, son titulaciones que han empezado ahora este curso académico. Y en el campus de Lugo pues tendríamos también el mismo máster de biociencias moleculares que tenemos en Santiago y un máster también muy solicitado que es el de innovación en nutrición, seguridad y tecnología alimentarias. Y luego, por último, en la rama de ciencias sociales y jurídicas, veis que es la rama en la que tenemos más titulaciones, una de las más solicitadas también a nivel de máster. En el campus de Santiago de Compostela, pues tenemos, por ejemplo, el máster de abogacía y procura, que este máster también es habilitante para quien quiera ejercer la profesión de abogado aquí en España. Otro máster muy solicitado es el de dirección de empresas, MBA. También dirección y gestión contable y financiera, sobre todo pues en el área de Latinoamérica es un máster muy solicitado. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, en el ámbito más bien de la educación, pues tenemos el de igualdad, género y educación, investigación e innovación en didácticas específicas para educación infantil y primaria. Luego, por ejemplo, investigación en educación, diversidad cultural y desarrollo comunitario. Y luego, pues, por ejemplo, en el área de ciencias de la comunicación tendríamos también el de periodismo. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos en el área ya también más económica el de turismo urbano, tecnologías en marketing, comunicación política. Veis que tenemos dentro de la rama de ciencias sociales, cubrimos pues bastantes aspectos, ¿no? Y por otro lado, pues en el campus de Lugo tenemos también, bueno, un máster en profesorado que también lo tenemos en Santiago, que es un máster habilitante, es el máster que permite después el ejercicio, ejercer el ejercicio de la profesión de profesor, tanto en colegios privados como en colegios concertados. En Lugo tenemos algunas áreas, en Santiago tenemos otras. Y aquí tendríamos también, por ejemplo, un máster que solo se oferta en Lugo, el de Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza, y tendríamos también una sede del máster en Dirección de Empresas, al igual que en Santiago. Bien, en caso de que estuvieseis interesados en, por ejemplo, aplicar un máster o bien para el curso académico que viene ahora, que empezaría en septiembre, o bien al siguiente, hemos puesto los plazos de solicitud para este curso que va a entrar, pero más o menos van a ser muy parecidos de cara al curso que viene, en caso de que queráis solicitar más bien, bueno, con tiempo y de cara pues al año que viene. Por ejemplo, para los estudiantes que proceden de países de fuera de la UE, tenemos una convocatoria anticipada exclusiva para ellos. Las solicitudes se suelen abrir a finales de enero, suelen estar abiertas más o menos un mes, de enero a febrero, y el principal criterio de admisión sería el expediente académico, vuestra nota media de vuestros expedientes. En este caso se tendrían en cuenta vuestras titulaciones de pregrado. En caso de no poder solicitar en esta convocatoria, habría la posibilidad de postular en la convocatoria general. Esta convocatoria sí que estaría abierta a todo el estudiantado nacional, tanto nacional como europeo, que quisiera acceder a un máster. Y esta, en cambio, se abriría un poquito más tarde, en el mes de junio.
también abierto un poquito más de tiempo, a lo mejor más o menos mes y medio. Y el criterio de admisión principal pues también sería el expediente académico, independientemente de que cada programa pues pueda tener sus criterios específicos. La solicitud se haría de manera completamente online a través de la web de la USC, a través de la secretaría virtual, y la documentación necesaria sería la que tenéis ahí a la derecha. En primer lugar, vuestro pasaporte, un título de licenciatura o de grado, el certificado académico donde consten todas las asignaturas cursadas en la carrera, y una declaración de equivalencia de nota media, que es un formulario que tenéis que cubrir, al que se accede a través de la web del Ministerio de Universidades, y que simplemente os convertiría vuestra nota media que tengáis de la Universidad de Colombia pues a escala de notas españolas, es decir, que tendríais una nota del 1 al 10 y con esa nota pues sería con la que competiríais por el acceso a los másteres aquí. Recordad, muy importante, que vuestra documentación académica tiene que estar debidamente apostillada. Si vuestros títulos han sido expedidos en Colombia, en este caso sería únicamente la apostilla, ya que Colombia pertenece al convenio de La Haya. Y por otro lado, los precios de matrícula, en la USC tenemos una única matrícula, se pagaría una vez al año, no habría un coste mensual. Y para los estudiantes con nacionalidad no UE, nacionalidad extracomunitaria, en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, el coste por un máster anual, que equivaldría a 60 créditos ECTS, sería de 800 euros por curso aproximadamente, por año académico. Y en cambio, para las titulaciones de ciencias de la salud e ingenierías, el coste sería más o menos aproximadamente de 1.100 euros por año académico. Esto para los másteres de un año. Si fuese un máster, por ejemplo, de 90 créditos año y medio, pues habría que sumarle la parte proporcional. Por otro lado, una pregunta que nos hacen muchas veces, las becas. Hemos querido enseñar aquí pues, las convocatorias anuales de becas externas a la USC, que no son fondos que salgan directamente de la universidad, pero son becas con las que trabajamos muy codo con codo, y tenemos pues, contacto directo con la organización. Y son becas que están sobre todo pues, dirigidas a estudiantado latinoamericano. Tenemos en primer lugar las becas de excelencia Juventud Exterior, las BEME, que las convoca la Xunta de Galicia a través de su Secretaría de Migración. Estas becas están dirigidas a hijos o nietos de migrantes gallegos, es decir, que es necesario que los candidatos tengan la nacionalidad española. Y es una beca que la convocatoria suele estar abierta en paralelo, digamos, a las convocatorias anticipadas que se abren pues, en las 3 universidades gallegas. Entonces, se podría hacer la solicitud, digamos, en paralelo con la del máster, por ejemplo, pues en la USC. Y por otro lado, tenemos las becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, que están sobre todo dirigidas pues, a egresados con vinculación a instituciones que estén asociadas a esta asociación. Y las solicitudes también se suelen abrir entre febrero y marzo. Y este año creo que se han otorgado 4 becas. La cuantía es bastante importante, son becas muy buenas, y tienen también sobre todo pues, en cuenta el expediente académico, tienen que ser expedientes académicos buenos. Y por último tenemos las becas MAEC-AECID, otorgadas por el MAEC. En específico, en este caso, aplicaría lo que es el programa máster para estudiantes de América Latina y Filipinas, y el requisito principal es que hay que ser un funcionario empleado público de carácter fijo en alguna institución de Latinoamérica. El plazo de solicitudes de esta beca es un poquito más reducido, suele estar abierta apenas un mes o 2-3 semanas. Pero también son becas muy buenas, con una cuantía muy buena. Todas las becas serían compatibles con los programas de máster de la USC. Y para más información os he dejado a la derecha el contacto por email de cada una. En caso de que por alguna razón no lo tengáis o no os dé tiempo a apuntarlo, también os podéis contactar al final y os daremos toda la información sin problema ninguno. Recordad que la solicitud de las becas va por un lado y la de la universidad por otro. Es decir, que si queréis postular a un máster en la universidad y también a la beca, tendríais que hacer 2 solicitudes distintas que se harían en paralelo. Dejamos a un lado todo el tema académico, que creo que ya es bastante información la que os hemos dado, y vamos un poco al área de cultura, deporte universitario para comentaros brevemente un poco lo que oferta la USC. No está más decir que las ciudades tanto de Santiago como de Lugo son ciudades culturalmente muy, muy activas. Todos los días hay eventos culturales
son ciudades en las que todos los días pues, se pueden hacer planes culturales, y por otro lado pues la propia USC también tiene una promoción cultural pues muy grande, cuenta por ejemplo con un aula de teatro, una orquesta sinfónica, espacio de baile, un coro universitario, en el que todos los estudiantes pues, se pueden apuntar, pueden participar durante su estancia aquí. También a mayores, la USC ofrece visitas guiadas a su patrimonio, que son gratuitas para los estudiantes de la USC y que desde aquí os animamos muy encarecidamente a que las hagáis porque son muy interesantes para conocer un poco más pues, acerca de la historia de la universidad y sus distintas facultades. Y por otro lado, en el área de deportes tenemos un servicio de deportes también con un número muy elevado de actividades. Sería posible, pues, por ejemplo, tanto practicar actividades por libre en todas las instalaciones de las que dispone la USC, o, por ejemplo, practicar deportes en equipo y participar, pues, por ejemplo, en ligas universitarias, en deportes como puede ser fútbol, baloncesto, voleibol. Es decir, que tenéis, la verdad, mucha posibilidad de, si os interesa, más allá de lo que es la parte académica, pues practicar un deporte en la USC, pues también tenéis muchas posibilidades y oportunidades. Y ahora, brevemente, un poco sobre lo que es vivir en las ciudades tanto de Santiago como de Lugo. Bueno, Juan ya ha explicado muy bien pues, todos los encantos que tiene la ciudad de Santiago. Es una ciudad relativamente pequeña, es cierto que en verano pues, dobla su población pues, precisamente como hemos hablado antes, por los peregrinos, pero por lo general pues, es una ciudad muy tranquila durante el año. Es una ciudad muy acogedora, muy segura, y como os comentábamos, con una vida estudiantil pues, muy activa. La USC, en temas de alojamiento, dispone de residencias universitarias a las que tanto los estudiantes nacionales como los internacionales podrían acceder. Tenemos, de hecho, una convocatoria específica para estudiantes internacionales que suele abrir más o menos a finales del mes de abril, a la que los estudiantes internacionales podrían postular en caso de que prefieran pues, alojarse en residencias universitarias al mismo tiempo que realizan los estudios aquí en Santiago. Más o menos los precios de la residencia rondan los 300 euros al mes, que sería un poco más o menos el precio que habría que pagar, pues, por ejemplo, si al final se decide compartir un piso en vez de alojarse en la residencia. Y el tema de la movilidad por Santiago, Santiago es una ciudad relativamente pequeña, se puede andar a pie muy fácilmente, se puede recorrer más o menos en media hora de punta a punta, y digamos que todas las facultades están integradas en la propia ciudad, los campus están justo dentro de la ciudad, entonces no sería necesario realmente pues, utilizar ningún medio de transporte para poder moverse entre facultades o dentro de la propia ciudad. También es una ciudad muy bien conectada a nivel nacional como internacional por su aeropuerto internacional, que está pues, a 15 minutos del centro de Santiago, por lo que también sería ideal, por ejemplo, pues, aprovechar la estancia aquí académica pues, para visitar otras ciudades, y ahí desde el aeropuerto de Santiago pues, se pueden ir a los principales puntos de España pues, directamente con vuelos directos. Y en el caso de la ciudad de Lugo es una ciudad también muy pequeñita, tranquila, segura, y que está más o menos a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago. La USC también dispone de una residencia universitaria en esta ciudad, por lo que los que vengan a estudiar al campus de Lugo podrían alojarse allí. También podrían aplicar a través de la convocatoria anticipada para estudiantes internacionales para obtener una plaza en la residencia. Y el precio de residencia sería más o menos 800 euros al mes, y pues compartir piso también sería más o menos esa cantidad mensual. Luego, no tiene un aeropuerto internacional, pero sí que es cierto que está bien conectado con otras ciudades de Galicia, por lo que no sería muy difícil pues, desde luego acceder a la ciudad de Santiago, por ejemplo, para moverse después en territorio o bien nacional o bien internacional. También tenemos líneas urbanas de bus urbano que funcionan bien. Entonces, bueno, esta es una ciudad que también está muy bien conectada con el resto. Y por mi parte nada más, tenéis aquí en esta diapositiva el acceso a nuestra sección internacional de la web. Si tenéis cualquier duda que ahora no podéis plantear, o que se os ocurra más tarde, que siempre puede pasar, o que a lo mejor queráis empezar al inicio de solicitud a un máster y estéis perdidos, o no sepáis
a lo mejor alguna cosa os hayáis olvidado, podéis contactarnos a esa dirección de email que veis ahí, study.abroad@usc.es, o bien si os quedáis con muchas dudas y preferís tener una reunión más personalizada, individual, podéis agendarla a través de la plataforma de Calendly. Seguramente esté yo en esas reuniones, entonces me podréis preguntar todas las dudas que tengáis, incluso si necesitáis ayuda con algún trámite administrativo en específico, pues también os podemos echar una mano. Y por otro lado, si queréis, podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra participación. Creo que vamos a dar paso ahora a las preguntas, entonces si tenéis cualquier duda, pues estaremos encantados de, tanto yo como Juan, pues de resolveroslas. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, María. No sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda, alguna inquietud. Sino de lo contrario, agradecerles su participación. Esta charla la vamos a compartir por correo electrónico a todos nuestros inscritos en el formulario de viaje global para que conozcan todo este tema que ustedes nos acaban de comentar sobre el Santiago de Compostela, que creo que también es muy interesante. Entonces, igual ahí vamos a estar en comunicación, cualquier cosa por el correo electrónico. María, yo sé que vamos a estar ahí muy, muy atentos. Y nuevamente agradecerles a los dos esta participación, a todos los que nos acompañan también, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.